belleza y salud con Edilay, la diosa de la belleza. Hola, ¿qué tal amigos? Acá de regreso y con la doctora Bidú en el día de hoy para abordar el tema de la diabetes y cómo podemos darle vida a nuestros años, que es el concepto de este programa, la filosofía Edilay, para cuidarnos desde lo práctico, desde la responsabilidad de saber que tenemos que tener conciencia y responsabilidad, amarnos y querernos. Y entonces, doctora, bienvenida en el día de hoy. Vamos a hablar del tema de la diabetes y bueno, es un placer tenerla acá con nosotros. Gracias. Sí, realmente el tema de la diabetes es un tema bien importante, bien interesante, porque la diabetes es más común de lo que nosotros pensamos. ¿Qué sería la diabetes? ¿Qué es la diabetes, doctor? Vamos a comenzar definiéndola realmente para que nuestras personas que están escuchando puedan en este caso saber cuándo yo puedo considerar que un paciente es diabético y ellos mismos poder hacerse hasta el diagnóstico. Pero diabetes es una enfermedad metabólica crónica que se caracteriza por niveles elevados de glicemia en sangre. Nosotros consideramos de que un valor de 126 es ya considerado un paciente diabético. Es importante tener este valor muy claro porque antes los valores normales de la glicemia se consideraban de 100 hasta 120, valores normales, 70 a 120. Pero ahora el concepto ha cambiado y consideramos entonces que ya los valores de un paciente diabético es de 126 en adelante. Entonces, ya cuando nosotros vemos esos valores, indudablemente estamos hablando de un paciente diabético. Pero sí es importante que si ese paciente por primera vez que ese valor lo reporta, tiene que repetir nuevamente el examen. Ya un segundo examen donde confirme que el primero que salió alterado es, y sobre todo muchas veces porque el paciente en ese momento no está arrojando ningún tipo de síntoma. Entonces allí en este caso podemos nuevamente repetir ese examen y así ya hacer el confirmatorio. Sería como una reevaluación para descartar, estar seguros de que esta es la condición. Sí, porque realmente muchas veces la parte de los síntomas, como inicialmente son muy pocos, por no decir que no existen. Entonces, bueno, la sorpresa muchas veces hasta para el mismo paciente, teniendo ni siquiera en la familia pacientes o familiares diabéticos, entonces es una sorpresa para él tener un valor alterado. Entonces, siempre, como dice, para curarnos en salud, debemos repetir el examen, porque recordemos que siempre el error humano que puede existir muchas veces en estos casos. Y sobre todo ya con una enfermedad que es tan importante de tenerle un seguimiento. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros ir como manifestando o viendo o observando los principios, lo que sería el principio de la diabetes? ¿Existe el principio de diabetes? No, es bien interesante, ¿no? Porque el paciente, primero es la negación a la aceptación de esta enfermedad. Entonces, cuando el paciente ve pequeños valores alterados de la glicemia y, como digo, no cursan con este valor de 126, dice, no, yo tengo un principio de diabetes. No existe un principio. De hecho, ya se ha etiquetado ya al paciente cuando esos valores de 100 a 125 como un paciente prediabético. Por lo tanto, ese principio ya tiene nombre. Se llama prediabetes. Entonces, queridos amigos que están escuchando, ya sabemos entonces de que hay un concepto de ese principio que ahora se llama prediabetes. Por lo tanto, los valores ya considerados entre 100 y 125 ya escribe el nombre de un paciente prediabético. Y es a ese paciente prediabético donde tenemos que darle la mayor importancia, porque está iniciando su condición de antesala, vamos a decirlo así, de esta enfermedad que realmente se lleva muchas vidas si no tomamos en cuenta y no le damos el valor que realmente tiene. Y sobre todo los desórdenes alimenticios, la falta de orientación nutricional. Entonces ahora en el caso de este concepto de prediabetes es como estamos ya dándole un concepto que realmente es el nombre que se tiene y que lo debemos considerar hoy en día de esa forma, para que estemos claros de que no es principio, sino que tenemos una prediabetes
que puede ser, entre otros casos, por estos desórdenes genéticos, hereditarios, y bueno, para usted de contar. Entonces, vamos a ver los tipos de diabetes, doctora. También podemos distinguirlos. Sí, existen. Ahí la clasificación de los pacientes diabéticos, tenemos un diabético tipo 1, que generalmente es el niño que nace diabético, el adolescente que comienza con trastornos a nivel de la glicemia, y el diabético tipo 2, que es el diabético ya adulto, generalmente por encima de los 40 años, que comienza con alteraciones a nivel de la glicemia. La diferencia entre uno y otro, indudablemente, es la condición que hace que ese paciente tenga ese problema, ¿no? El diabético tipo 1, generalmente, como le decía, es el niño, el adolescente. Generalmente, recordemos que el páncreas, que es un órgano muy importante que está dentro de nuestro cuerpo, es el que se encarga de la producción de la insulina, que es una hormona que se encarga de metabolizar esa glucosa. En el paciente diabético tipo 1 tenemos entonces una alteración, ya por problemas de autoinmune, que es donde hay una destrucción de estas células, y por lo tanto hay alteración en la liberación de insulina, por lo que tenemos entonces un paciente que necesita la utilización de insulina, y el otro paciente ya por otro tipo de alteraciones, donde hay una resistencia a la insulina, donde a la final también hay alteraciones en la secreción de la insulina. Por lo tanto, tenemos un desarrollo de los niveles de glicemia, por lo que ya ese paciente, por supuesto, termina siendo diabético bajo esta condición. Entonces, y una diabetes que no podría ser tema también de otro programa, de la diabetes gestacional, porque es muy importante, gestacional porque se desarrolla con el embarazo. Son las pacientes que no son diabéticas y que entre las 24 y 28 semanas comienzan con alteraciones a nivel de la glicemia. Entonces tenemos esta clasificación que es bien importante, porque en la medida que el paciente indudablemente sepa sobre dónde está, sí, que indudablemente que tenemos un paciente que si es un diabético tipo 1, todos deben de cuidarse, pero sobre todo el 1, porque las complicaciones, indudablemente, y recordemos que son niños, un paciente joven, tenemos que cuidar la calidad de vida a futuro, porque si ese paciente, ese niño, ese joven no se cuida, indudablemente vamos a terminar con complicaciones a edad temprana y muy severas. La importancia de ello es precisamente en el control, es donde nosotros vamos a evitar esas complicaciones que realmente muchos de nosotros hemos experimentado, pacientes familiares diabéticos, y que sabemos muy bien las complicaciones que se presentan y que muchas veces pensamos que no las podemos experimentar, y realmente si no hay una vigilancia y hay un control como tiene que ser, lamentablemente vamos a llegar a padecerlas. Muy bien, entonces, viendo la importancia de este tema, vamos a reflexionar un poco y regresamos en breve. Vive belleza y salud con Evilay, la diosa de la belleza.
Belleza y Salud con Evilay, la diosa de la belleza. De nuevo con ustedes, amigos, retomando el interesante tema de la diabetes, lamentable enfermedad que gracias a Dios podemos dominar, controlar, si tenemos ya, como decir, el control, la responsabilidad de hacerlo. No tenemos excusas porque tenemos a nuestro alcance, por ejemplo, personas como usted, personas que te orientan también en la nutrición para controlarla, evitarla, por supuesto. Pero ¿cómo reconocemos los síntomas? Vamos, explíquenos un poquito de los síntomas de la diabetes. De la diabetes. Sí. Las primeras de cambio, la diabetes como tal no produce síntomas alarmantes. Alarmante en el sentido que un paciente que muchas veces desconoce su condición de diabético, pasan los años y es lamentable que el paciente venga, acuda al médico, ya son con las complicaciones, y son las complicaciones las que nos hacen orientar a ese paciente y decir, ese paciente, ¿usted tiene familiares diabéticos? ¿Usted alguna vez se ha realizado algún examen y le han conseguido alguna glicemia elevada, alguna alteración? Y el paciente lo niega. Y es cuando sale como la pregunta, ¿usted tiene alteraciones en sus hábitos? ¿Está comiendo demasiado? Porque ahí lo llamamos las 3P. Polifagia, que es un paciente que vemos que él mismo manifiesta que es una ansiedad, que necesita comer a cada instante. La otra P corresponde a la polidixia, un paciente que aumenta su frecuencia miccional, y la poliuria, que por consiguiente, por supuesto, como consecuencia de ese incremento en ese hábito de tomar líquido, por supuesto, comienza entonces a aumentar el hábito miccional. Entonces, tenemos un paciente que se descompensa. ¿Por qué? Porque es un paciente que indudablemente tenemos que las alteraciones poco a poco instándose en ese paciente, que se están sembrando y que poco a poco a lo largo de los años se van sembrando, y lamentablemente las complicaciones que se van generando en cada uno de sus órganos, porque tenemos alteraciones importantes como consecuencia de esa diabetes que no fue diagnosticada a tiempo, que el paciente desconoce que es diabético, a pesar de que tiene familiares diabéticos, y que recordemos que la herencia es importante. Si yo tengo un padre o una madre diabética, tenemos una alta posibilidad de que alguno de sus hijos indudablemente sea diabético. Por lo tanto, el cuidado y el seguimiento es importante. O sea, si ya yo tengo familiares diabéticos, yo tengo que ser vigilante de esa condición. Entonces, tenemos un paciente que muchas veces ha perdido de peso. El paciente, a pesar de que está comiendo, fíjate lo importante de esto, es que el paciente, a pesar de que tiene un hábito, una avidez por la comida, es un paciente que va bajando de peso. Porque ahí vemos entonces los trastornos que nos lleva esta patología, esta enfermedad, que la relación debe ser aumento de la ingesta, aumento de peso, y aquí sucede todo lo contrario. Por supuesto. Entonces como observar si no hay una coherencia en todo lo relativo a lo proporcional de lo que comemos, cómo estamos subiendo de peso, porque lo lógico sería que si ingerimos mucha comida, pues tenemos que aumentar de peso. Uh-huh. Al igual que también sucede el aumento de peso, pero entonces que no es normal esta ansiedad, no es normal estas frecuentes micciones que son nocturnas, uh-huh, e incluso diurnas, ¿verdad? Sí, en todo momento. Y otras cosas también, la ansiedad y los cambios en lo emocional, los cambios de temperamento. También, doctora, ¿influyen en esto? Bueno, yo diría que podemos enfocar el estrés de una otra manera también como se un podría detonante. Observar. Pero generalmente un paciente diabético es un paciente que muchas veces al conocer su enfermedad se deprime. Entonces, eso debemos tratar de darle, como quien dice, un giro. Porque yo siempre le digo a mis pacientes, yo prefiero tener un paciente diagnosticado, ¿verdad? Que ya vamos a darle los instrumentos, vamos a darle
todas las pautas a seguir para ese control de esa enfermedad que el paciente que desconoce su condición. Porque realmente nosotros como si somos muy ajenos a tener una medicina de tipo preventiva. Y como decía, los hijos de pacientes diabéticos no se hacen un control, por lo menos que sea una vez al año, para poder determinar que sí o no hay una alteración. Y si recordamos el término de la prediabetes, son pacientes que muchas veces están en esa categoría, con esos pequeñas elevaciones de la glicemia, y que muchas veces ellos quizás tal vez se han realizado, pero no le dan la importancia. ¿Por qué? Porque uno espera siempre valores muy alterados como para tomar conciencia de que sí realmente tenemos que tomar acciones en ese momento. Y no, las acciones tenemos que tomarlas desde el momento que estamos viendo que hay ese incremento, aunque sea muy pequeño, de los niveles de glicemia, porque todavía en esa primera de cambio no es necesario la utilización de medicamentos, sino cambios en el hábito de vida. Entonces tenemos que tomar todas estas medidas indudablemente para poder tener una calidad de vida a futuro. Muy bien, entonces de regreso vamos a puntualizar un poco cómo también podemos relacionarlo con la nutrición, no esperando llegar a observar estas altas cifras en cuanto a la evaluación de laboratorio, y regresamos en breve, amigos. Vive belleza y salud con Evilay, la diosa de la belleza. Vive belleza y salud con Evilay, la diosa de la belleza. Es propicio en el tema de la diabetes cuando el descontrol nutricional, aparte del hereditario, nos ha afectado y conllevado a esta enfermedad de la que estamos hablando, que es la diabetes. Propicio hablarles del depurativo, que contamos en esta manera de desintoxicar todas estas toxinas, todas estas grasas, hablando puntualmente de la flor de Jamaica, que es el fruto de la planta. La flor es el fruto, es el único fruto en forma de flor. Este capullo no abre. Dentro de él
tiene las semillas, aquí las tenemos, las semillas del fruto. La flor es como una cayenita rosa pálido que abre en la mañana abre como una cayenita y ella luego a media mañana ella vuelve a cerrar. Es la florecita de la planta, pero la flor es el fruto, que es lo que hacemos dentro, tiene las semillas. Las propiedades maravillosas de esta flor, que es usada en el caso del depurativo como antioxidante, desgrasante, porque beneficia, hace un barrido colónico, acompañado de los otros elementos, como les mencioné y les he hablado en anteriores oportunidades, del ruibarbo, que es un desparasitante, también descongestionante, el malojillo, que es antiinflamatorio y digestivo también, la cola de caballo, que nos beneficia la retención de líquido y también nos descongestiona, la centella asiática, que es un antioxidante regenerador de los tejidos, que también lo contiene el depurativo. Tenemos la L-carnitina en forma líquida, energizante y antioxidante, y tenemos la alcachofa como quemador de grasa. Y todos estos componentes que hacen un equipo, el agua de Jamaica es el conductor en este caso. Todos, por supuesto, con una fórmula responsablemente preparada para beneficio de ustedes, y me parece propicio mencionarlo. En los tiempos de Navidad, en algunos países como Panamá, usan el agua de Jamaica en los tiempos de Navidad, como les dije. La combinan, Virginia, con canela, clavito, un poco de nuez moscada, y la usan incluso en algunos, cuando para los adultos, un toque de licor, y lo usan en épocas de Navidad. En otros países, como el agua, por ejemplo, México lo usa el agua. Acá en Venezuela, conocida de un tiempo para acá, muy famosa, pero sí debemos, como les dije, tener un poco, observar, ¿no? Porque por allí hubo un testimonio de una chica que la tomaba como agua, el agua es insustituible, entonces en su desespero de rebajar tomaba el agua todo el día, entonces se aceleró un poquito. Hay que observar estos casos, a veces exageramos, no debemos exagerar. Claro. Entonces el agua es insustituible, por eso siempre mi hincapié en que tomemos agua. En forma personal, el depurativo también tiene sus indicaciones, porque se toma en la medida de 2 onzas antes de dormir en la noche y en ayuno. Para algunas personas solo en ayuno, para algunas personas solo en la noche, pero siempre con la observación puntual. Para los tratamientos de acné, para las chicas postoperatorias, para limpiar. Ya como les dije, ya cuando estamos en la etapa de gestación, ya pararlo, para evitar algunas complicaciones. Bueno, allí tomamos el agüita, las frutas, que también tenemos orientaciones con eso, las recomendaciones de la piña con pepino, visitar la página Edilay Spa en el Facebook Edith Luciani para seguir algunos consejos de bebidas. Entonces vamos cerrando retomando nuestro tema de la nutrición, doctora, las recomendaciones para la diabetes en el tema ya de la salud. ¿Qué recomendaciones tendríamos? Sí, ya eso formaría parte indudablemente de lo que llamamos el tratamiento, ¿no? Porque nosotros tenemos lo que decimos un tratamiento farmacológico y un tratamiento no farmacológico. El tratamiento farmacológico indudablemente ya es la responsabilidad del médico, considerando la patología del paciente y qué es lo que el paciente amerita. Ya el tratamiento no farmacológico, que estaría allí lo que es la actividad física, que eso en todas las patologías y sin tenerla, forma parte indudablemente de nuestra vida. Y la dieta, que indudablemente una dieta balanceada. Y se me dijo yo, la dieta balanceada no necesariamente tiene que tener
un tipo de patología el paciente para considerar de que nosotros debemos realizar o cumplir una dieta balanceada. La dieta balanceada debe ser para todos porque eso va a permitir tener un peso adecuado, tener indudablemente todo, y el peso, recordemos que incide en todo, no solamente en que el paciente sea uno diabético, es que es la puerta para muchas enfermedades si indudablemente se nos escapa de nuestro control. Entonces tenemos un paciente que indudablemente si es un paciente diabético, es un paciente que va a tener o debe tener una dieta con lo que llamamos selección de carbohidratos. O sea que es un paciente que los carbohidratos debe formar parte, por supuesto, de su alimentación, pero indudablemente debe tener un control de los mismos, porque cuando carbohidratos son azúcares, y es precisamente el trastorno que tiene el paciente porque él no es capaz de metabolizar esa glucosa por las alteraciones que indudablemente tiene dentro de su organismo. Muy bien, y con la promesa de un próximo programa para explicarle, porque cuando hablamos de azúcares las personas a veces piensan que son azúcares en sí los dulces. No, hay los carbohidratos se convierten en azúcar, hay elementos según el horario que los tomemos o consumamos se convierten en azúcar, así que prometemos un próximo programa hablando del tema de la obesidad para retomar todo lo que tenemos que abordar en cuanto a este tema. A saludar a mi fan, que no las quiero dejar por fuera, a mi fan número 1, que es mi sobrinita Irán. Besitos para ti, mi amor, que te quiero mucho. A mis hijos, mi madre, besos a todos. La señora Sermira, que tiene su jardín de las flores de Jamaica bellísimo. Ella ama la naturaleza y a darle vida a los años. Vive belleza y salud en un próximo programa donde usted es el protagonista. Mil bendiciones y hasta la próxima. Vive belleza y salud con Edilay, la diosa de la belleza.